Una feliz tarde para cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí, por haber tomado su tiempo entre tantas otras actividades para estar en el mejor lugar del mundo. Porque aquí está Dios y donde Dios está siempre va a ser el mejor lugar del mundo para cada uno de nosotros. Así que Dios pueda acompañarnos no solo hoy, sino durante toda esta semana. Porque si hay algo maravilloso en la palabra de Dios, es la esperanza de que Él puede hacer algo con nosotros todavía. Así que ahora donde estás, quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojos. Vamos a orar. Padre Celestial, aquí están tus hijos, llegaron a este lugar, algo los motivó, algo tocó sus corazones para que esta tarde vinieran acá con la esperanza de salir diferentes. Señor, esa esperanza eres tú. Esa esperanza está en tu palabra. Solo quiero pedirte que a partir de este momento seas tú hablando a nuestra mente, a nuestro corazón. Seas tú, Señor, la solución para nuestra vida. Seas tú, oh Padre, quien nos muestre que algo más se puede hacer con nuestra vida. Te entregamos nuestra vida ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Quiero invitarte a abrir la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Marcos, capítulo número 10. El mensaje de esta tarde está allí. Marcos, capítulo número 10. Es una historia muy conocida, es una historia que tiene mucha profundidad y que puede también reflejar tu vida el día de hoy. Marcos capítulo 10, a partir del versículo número 46. La palabra de Dios dice lo siguiente: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, Jesús, sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Jesús estaba dirigiéndose hacia Jerusalén, porque Jesús estaba pronto a morir. Jesús caminaba rumbo a la cruz. Jesús caminaba rumbo al Calvario, y allí en el Calvario Jesús iba a hacer la muestra de amor más grande de la historia, dar su vida. Y aquel día Jesús caminaba por Jericó. Era la última vez, pero nadie sabía que era la última vez que Jesús pasaría por allí. La gente miraba a Jesús, pero solamente Él sabía que era la última vez que pasaría por esas calles empolvadas de Jericó. Y mientras Él caminaba, había otro hombre que también estaba allí en la calle, que también estaba allí en el camino. Y la Biblia lo llama Bartimeo. De hecho, Bartimeo significa hijo de Timeo. Es decir, aquel personaje del cual vamos a hablar en esta tarde no tenía nombre. Aquel personaje simplemente no era conocido por quien él era conocido por su padre. Su padre se llamaba Timeo. Y él simplemente era el hijo de Timeo. Él era Bartimeo. Nada más que eso. ¿Y sabes por qué nadie lo conocía por su nombre? ¿Sabes por qué nadie se atrevía a tratar de indagar quién era el hijo de Timeo? Porque la Biblia dice que aquel hombre era ciego y era mendigo. Era un hombre marginado por la sociedad.
¿Saben qué me llama la atención de este hombre? La palabra timeo en el idioma griego significa valiente. Timeo significa alguien de honor. Probablemente el padre habría sido un hombre honorífico, honorable, pero su hijo no era honorable. Por lo menos la gente no lo veía honorable. ¿Cómo podría ser honorable si estaba allí en el camino, mendigando, pidiendo una limosna? ¿Cómo podría ser valiente si tenía que vivir de lo que los demás le podían dar? Y muchas veces lo que le daban no era una moneda, lo que le daban era la espalda. Este hombre era ciego y era mendigo. Ese es el personaje de hoy. Pero sabes, no solamente era un tema de la ceguera, sino que antiguamente la ceguera era connotado por una teoría falsa, pero muy popular en aquel tiempo. Y era la siguiente, que si tú nacías enfermo o si tú nacías ciego, es por un pecado que tus padres habían cometido. Las enfermedades significaban algún pecado que tú o tu familia había cometido. Ahora, imagínate por un momento. Bartimeo no solamente era ciego, Bartimeo no solamente era mendigo, sino que también ahora Bartimeo era culpable de una desgracia que ni él mismo sabía por qué. Bartimeo tenía que vivir con una culpa que no sabía por qué. ¿Será que esta tarde yo estoy hablando para alguien que no está ciego físicamente, pero que no tiene claridad en su vida? ¿Será que esta tarde yo estoy hablando para alguien que no está junto a un camino mendigando, pidiendo limosna, pero ha perdido el amor propio y hoy mendiga su amor? Mendiga que alguien la trate bien. Mendiga palabras de ánimo. Porque tal vez tú mismo has perdido la credibilidad en ti. Este hombre, Bartimeo, su vida se resumía a esperar que alguien le dé algo para ver qué hacer. No tenía futuro, no tenía esperanza, no tenía sentido. Ahora, imagínate por un momento este hombre cargar todo ello y cargar culpa. ¿Sabes cuál es el problema de la culpa? Que la culpa te roba tu identidad. Lo que la culpa hace es hacerte creer que eres alguien que Dios dice que no. Mira, déjame ponerte un ejemplo. Hace un tiempo atrás yo terminaba de predicar en una iglesia y a la salida una mujer, aproximadamente unos 45 años, entre lágrimas se acercó donde yo estaba y me dice: pastor, ¿qué mal cometí para tener que pasar esto? ¿Qué hice de mal?, me decía entre lágrimas. Yo no entendía muy bien hasta que ella me contó su historia. Aquella mujer, tú la veías una mujer fuerte, pero por dentro se rompía a pedazos. Porque hace 35 años atrás, ella empezó a cargar una culpa que nunca podía sacársela de su cabeza. Cuando ella tenía aproximadamente 7 años de edad, ella vivía junto a sus padres en una casa muy pequeña. Las paredes eran muy delgadas, todo se escuchaba, incluso las peleas que habían de sus padres. Y cada vez que sus padres empezaban a pelear, ella se encerraba en su cuarto, tomaba su almohada y comenzaba a colocar su almohada en sus orejas para evitar que el sonido, el ruido de los golpes, de la violencia que había,
le hicieran más daño de lo que ya era ver a sus padres pelear. Un día, las peleas, la bulla, la violencia se acabó, porque su padre decidió abandonar a su mamá y a ella. Se fue. Y como un niño cualquiera, hermanos, que a veces quiere simplemente encontrar respuestas para su vida, ella comenzó a preguntarse y a decir, ¿por qué? ¿Por qué mi padre me abandonó? ¿Por qué mi madre no me ama? Esta niña no entendía de lo que era divorcio, no entendía de lo que era una ruptura, no entendía nada de eso, simplemente llegó a pensar de que ella era la culpable de que sus padres se hayan divorciado. Era una niña. Pero ¿qué podía hacer ella? Porque tristemente, si ve que su padre se va y la abandona, ella simplemente pensó, entonces no soy digna de ser amada. Al ver que el hogar de ella había sido roto, ella pensó de que tal vez nunca formaría un hogar, porque ¿para qué formar un hogar si nuevamente la historia iba a volver? Y ahora a sus 45 años no pensaba en familia, no pensaba en un hogar, simplemente pensaba qué cosa había hecho ella para que sus padres dejaran de amarla y se divorciaran. Lo que ella estaba haciendo era asumir una culpa que no era de ella. Y quizá esta tarde hay alguien aquí que está asumiendo culpas que no son tuyas. Toda tu vida has vivido culpándote por algo y no es tu culpa. El gran problema de esto es que cuando comenzamos a creer lo que el mundo nos dice y no lo que Dios piensa de nosotros, y tú tomas los comentarios de la gente, los comentarios de tus amigos, los comentarios de tu familia, como aquello que es real cuando no lo es, tú vives pensando que no sirves para nada. Hay gente que me dice, pastor, no sirvo para nada, Dios hasta me abandonó. Pero ¿qué tan cierto es eso, hermanos? Es triste porque muchas personas hoy en día viven creyendo que Dios no los ama. Porque el reflejo en casa del amor de Dios son los padres. Pero si en tu hogar no hay amor, ¿cómo tus hijos van a crecer creyendo que Dios es amor? Si lo que ven es violencia, maltrato, pleito. ¿Cómo crees que ese niño, que esa niña va a crecer amando a Dios? ¿Y cómo crees que ellos van a pensar que Dios es amor si en casa lo que menos hay es el amor? Bartimeo tenía que vivir cargando aquellas culpas que no eran suyas. Cuando la gente pasaba por su lugar, la gente hablaba de aquel ciego, la gente hablaba de qué cosa habrá hecho Bartimeo para que esté así, qué cosa habrán hecho sus padres de Bartimeo para que él haya nacido ciego. Esa era la tristeza de Bartimeo, lidiar con su ceguera, vivir de las limosnas y tener que cargar una culpa que no era de él. Pero hermanos, algo pasó ese día. Jesús pasó por aquel lugar. Y sabes una cosa, cuando Jesús pasa por tu vida, Él no pasa de casualidad. Ese día, aquella última vez, la última oportunidad para Bartimeo, Jesús iba a pasar por ese lugar. Y hermanos, cuando Bartimeo se entera, se da cuenta y escucha a la gente alborotarse, Bartimeo escucha que alguien está viniendo, comienza a preguntar quién es,
¿Por qué hay tanto alboroto? Y la gente le decía, es que ha venido Jesús. Y Bartimeo ya había escuchado antes de Jesús. Y Bartimeo sabía que era su única oportunidad para que Jesús haga algo en su vida. Y la palabra de Dios dice en el versículo número 47, que al oír que era Jesús Nazareno, comenzó a gritar. ¿Tú te imaginas aquellos gritos de Bartimeo? De aquel hombre ciego, marginado. Él comenzaba a gritar y decía, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero cuando gritaba, mira lo que dice el versículo número 48. Y muchos, ¿qué dice? Lo reprendían para que se callara. Tú esta tarde estás aquí, no porque alguien te invitó, sino porque tú aceptaste la invitación del Espíritu Santo para estar acá. Hay un motivo por el cual estás aquí. Yo no sé cuál es. Hay un motivo. Puede ser una necesidad. Puede ser un problema que no logras solucionar. Puede ser una enfermedad. Pero algo te llevó a estar aquí. Pero cuando el ser humano decide buscar a Jesús, cuando tú tal vez en esta semana decidas por Jesús, ¿sabes qué va a pasar? Mucha gente te va a callar. Mucha gente te va a decir que no sigas a Jesús. Mucha gente te va a decir que no puedes seguir a Jesús porque no lo mereces, que no eres digno. Tristemente, Bartimeo, que aquel día necesitaba la ayuda de los demás para ir a Jesús, la gente lo reprendía, la gente lo callaba. ¿Sabes? En tu vida siempre habrá voces que van a hacer que te calles, que no avances. Siempre hay voces que te dicen, tú no mereces ser feliz, tu vida no tiene arreglo. ¿Ya escucharon eso alguna vez? Tu vida no tiene solución. Tus problemas no tienen salida. Y tú creces en la vida diciendo, bueno, es verdad, quizá no tengo solución. Quizá mi vida ya está sentenciada. Quizá no hay manera de volver a sobresalir, a restaurarme. Porque la gente te hace creer eso. Tú mismo crees en eso. Satanás te hace creer en eso. Cuando tú decides buscar a Jesús, cuando tú decides ir hacia Jesús, siempre habrá gente que te va a desanimar. Siempre. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? Porque la Biblia dice que cuando la gente lo reprendía para que se callara, ¿qué hacía Bartimeo? Clamaba mucho más. ¿Qué significa esto? Que la multitud puede gritar, hermanos, en tu vida. La multitud siempre va a gritar en tu vida, pero tú tienes que elegir a quién vas a escuchar. O escuchas lo que la multitud dice, o escuchas lo que el Espíritu Santo te dice. O le haces caso a tus pensamientos, a tus ideas, a tus conceptos, o simplemente le haces caso a Dios y por fe sigues clamando el nombre de Dios. Porque la historia bíblica dice que cuando a él lo reprendían, él seguía gritando. Bartimeo no se callaba. Era su última oportunidad. Y la Biblia dice que entonces, versículo 49, entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarlo. Y llamaron al ciego y le dijeron, ten confianza, levántate, te llama. Miren eso, hermanos. Los mismos que lo callaban hace un momento, ahora los mismos lo animaban. Porque siempre hay gente que es así, hermanos. Hay gente que te quiere ver fracasar. Hay gente que te quiere ver infeliz. Hay gente que vive para que tú no tengas paz en tu corazón.
Hay gente que solo quiere hacerte daño. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esa gente? ¿Vas a escuchar lo que te dicen o vas a continuar hacia adelante? Porque lo que hace Bartimeo es una lección para nosotros. Si tú esta tarde estás aquí, porque tú necesitas un milagro de Dios, porque una necesidad te trajo hasta este lugar, lo que vemos en la historia de Bartimeo es que cuando tú clamas al Señor y lo haces con fe, Él te escucha. Sea cual fuere la necesidad que hoy te trajo, Dios te escucha. Y Dios se detiene hoy en tu vida como se detuvo en la vida de Bartimeo. Y algo que el texto bíblico dice, hermanos, es el versículo 50. Parece un texto simple, pero no lo es. Porque la palabra de Dios dice, y entonces Bartimeo, arrojando, ¿qué dice? Su capa, se levantó y vino a Jesús. Y tú tal vez esta tarde dirás, ¿y qué de especial tiene la capa de Bartimeo? ¿Tenía algún poder? No. Pero déjame explicarte. ¿Qué era Bartimeo? Ciego y ¿qué más? Mendigo. ¿Sabes cuál era la mayor posesión que Bartimeo tenía? Su capa. Porque cuando hacía frío por las noches, su capa lo abrigaba. Y cuando por la mañana el sol era muy fuerte, su capa lo cubría. Y cuando tenía Bartimeo que extender sus manos para recibir una limosna, lo hacía con su capa. Su capa era su posesión, su capa era su identidad, su capa era su vida. Pero cuando escucha que Jesús lo llamó, arrojó su capa. Arrojó lo que tenía, arrojó lo que más amaba, arrojó su posesión, arrojó su identidad, arrojó aquello que le había traído dolor, la capa. Porque ¿para qué quieres capa si ahora es Cristo Jesús quien te está llamando? Quizá esta tarde te estás aferrando a una capa, a una posesión, a un defecto, a un mal hábito. Te estás aferrando tanto que has perdido tu identidad. Te estás aferrando tanto que hoy sientes que ya no tienes más valor propio. Te estás aferrando tanto a una capa y estás pensando que el pecado ya te consumió completamente y que no hay solución para tu vida. Quizá estás aferrado a una capa, pero en esta tarde, en el nombre de Jesús, quiero decirte, desecha lo que te está atando. Desecha, por favor, lo que te está sosteniendo. Desecha lo que ha construido en ti esa identidad rota. Deséchalo, tíralo por fe y escucha la voz de Jesús que te está llamando. Porque, hermanos, la Biblia dice que entonces Bartimeo escuchó que Jesús lo llamó y arrojó su capa, se levantó y vino a Jesús. Y ahí lo ves a Bartimeo, siendo el centro de la atención, aquel hombre marginado, desechado por la sociedad. Ahí Bartimeo y Jesús, frente a frente, y la multitud expectante. Y Bartimeo y Jesús le hace una pregunta a Bartimeo. Y Jesús le dice en el versículo 51, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? ¿Sabes? Esta pregunta es maravillosa. Porque esta noche tal vez tú te estás preguntando, ¿qué puede hacer Jesús con alguien como yo? ¿Con mal carácter? ¿Con la impaciencia que me consume?
con mis pecados que nadie sabe, con mi vida llena de culpa, llena de errores, llena de fracaso. ¿Qué puede hacer Dios con alguien como yo? Y entonces Jesús se acerca a ti hoy y Cristo te dice, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Sabes? Esta pregunta es muy difícil de responder. Porque yo te pregunto, ¿qué necesitas hoy? ¿Dinero? ¿O aquí nadie necesita dinero? Sí necesitamos dinero. Amén. Claro que necesitamos dinero. Aquí nadie es rico. Aquí todos tienen cuentas que pagar, ¿o no? La vida no es fácil. Aquí la vida es dura, hermano. Y nadie más que tú sabe lo que significa una vida dura. Nadie más entiende mejor que tú lo que es vivir acá, luchar. Pero si esta tarde Dios se acerca a ti, Jesús viene y te dice, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué necesitas? ¿Dinero? ¿Salud? ¿Que tus hijos crezcan felices, obedientes a Dios? ¿Qué quieres? ¿Sabes por qué te digo que esta pregunta es muy tentadora? Porque tú puedes pedirle lo que quiera a Dios. Yo pregunto, ¿qué necesitaba Bartimeo? No sabemos. No sabemos. Tú puedes decir, necesitaba ver, sí. Pero ¿qué tal si frente a la pregunta de Jesús, Bartimeo hubiera dicho, Señor, quiero dinero, quiero una casa? Pero hay algo que nosotros no podemos dejar de ver. ¿Tú crees que Jesús sabía lo que Bartimeo quería? Sí, porque es Jesús. Pero aquí hay algunas cosas que nosotros tenemos que lograr entender. Si Jesús sabía, ¿por qué le preguntó a Bartimeo? Yo te voy a dar dos respuestas. Primero, tú vas a darte cuenta a lo largo de la Biblia que Dios siempre hizo preguntas al ser humano. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hicieron ellos? Se escondieron. Y apareció Jehová Dios y preguntó. ¿Qué preguntó? ¿Dónde estás? ¿Por qué? ¿Acaso Dios no sabía dónde estaban? Sí sabía. Tiempo después, Caín mató a su hermano Abel. Y aparece Jehová Dios y preguntó, ¿dónde está tu hermano? Y un día Elías derrotó a los profetas de Baal y se escondió en una cueva. Y apareció Dios en un viento apacible y le preguntó a Elías, Elías, ¿qué haces acá? Un día Jesús predicaba en el templo y de pronto trajeron arrastrando a una mujer de los cabellos. Y todos los fariseos allí listos para apedrear a la mujer porque estaba en adulterio. Jesús se agachó, comenzó a escribir en la tierra. Y aquellos hombres que estaban listos para tirar la piedra comenzaron a soltar uno a uno y se fueron. Y de pronto Jesús quedó a solas con esta mujer. Y Jesús la mira y Jesús le dice, ¿dónde están los que te acusan? Porque a lo largo de la Biblia Jesús siempre ha hecho preguntas. ¿Por qué? Porque las preguntas de Jesús no son preguntas de información, son preguntas de transformación. Cada vez que Jesús pregunta, es porque quiere restaurar tu vida. Por eso Jesús preguntó a Bartimeo, Bartimeo, ¿qué quieres que hagan por ti? ¿Qué necesitas? Y Bartimeo respondió y dijo, Maestro, quiero recobrar la vista. Bartimeo
no quería cosas materiales, hermanos. Bartimeo quería ser restaurado. Me gusta mucho esto porque él no quería circunstancias, él no buscaba algo momentáneo, él quería algo más amplio, él quería poder ver para ser una nueva persona, poder ver para no vivir más marginado, poder ver para no tener que estar mendigando, poder ver para que nadie más lo excluya, poder ver para que su vida tenga un propósito. Y quizá esta tarde aquí hay un Bartimeo, un ciego espiritual. Hay alguien que tal vez está viviendo a oscuras, en tinieblas, está viviendo sin propósito, sin sentido. Entonces Jesús esta tarde te pregunta, ¿qué quieres que haga en tu vida? Tú tienes ya tu respuesta. Dile en este momento al Señor, Señor, yo quiero que esto hagas hoy en mí. ¿Podrías decirle? En tu corazón, en tu mente, ¿qué quieres que haga Él? ¿Sabes? Es maravilloso porque cuando uno piensa de que el milagro de esta historia es su sanidad, déjame decirte que ese no es el milagro. Mira lo que dice el versículo 52. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. ¿Sabes? Puede que hoy tú tengas una necesidad en tu vida. Puede que esa necesidad te haya conducido aquí a la iglesia. Puede ser una enfermedad, un problema familiar, una adicción, algo que ya no puedes más. Puede ser las deudas que tienes. Puede ser tu hogar que está destruido, un hijo que no quiere saber nada de Dios. Pero si algo esta tarde el Señor quiere decirte, es que Él más que darte sanidad, lo que quiere es darte la salvación. Él no quiere hacer cosas en las circunstancias de tu vida. Él quiere salvarte. Y la restauración que hoy tú estás buscando tiene como fin salvarte. Y la palabra de Dios dice al final del versículo 52, y al instante recobró la vista. ¿Y qué hizo Bartimeo? ¿Se fue? No, lo seguía a Jesús por el camino. Eso es el propósito de la restauración. No es un milagro. No es suplir una necesidad. El milagro de la restauración es que tú decidas seguir a Jesús. Ese es el propósito. Si tú esta tarde estás aquí simplemente porque necesitas algo material, te digo de todo corazón, eso no quiere Jesús para ti. Por eso es que muchas veces vas a ver gente que sufre y va a la tumba. Ves gente que sufre y es sanada. Gente que es buena y sufre injustamente. Gente que es mala y vive feliz. ¿Han visto? Tú vas a encontrar muchas cosas en esta vida que parecen no tener sentido. Que parece que Dios no está. Pero es que lo que al Salvador le importa es tu salvación. Y tú esta tarde tienes que tomar una decisión y decirle a Jesús, Señor, yo te quiero seguir. Hagas el milagro o no hagas el milagro, lo que yo quiero es seguirte. Porque solo así mi vida va a tener un propósito. Yo conocí a un joven llamado José Luis. José Luis tuvo una adolescencia marcada por muchos momentos duros. José Luis fue un muchacho rebelde, con un mal comportamiento. Dejó el colegio, la escuela y entró a las pandillas. Nadie entendía por qué él era así. Nadie conocía su historia de fondo.
había solo una persona que se preocupaba por José Luis. Era su madre. Su madre, una mujer cristiana, sincera, una maestra en la iglesia. Llevaba a José Luis todos los sábados para enseñarle la Biblia. Y allí José Luis en la iglesia, a veces a regañadientes, sin querer, pero ahí estaba. Un día, José Luis se enteró que ella no era su madre. Él había sido adoptado por ella. A sus 20 años esa noticia le cayó como un balde de agua fría. Sus verdaderos padres lo habían vendido por muy poco, por unas monedas. Y cuando él se enteró de eso me dice: pastor, ¿qué hago? Quiero ir y quiero conocer a mis padres. Y él emprendió esa búsqueda para descubrir quiénes eran sus padres y los encontró, supo quiénes eran. Fue hacia ellos para pedir explicaciones, no las encontró. Regresó con un corazón resentido, lleno de venganza. Pero aquella mujer, aquella madre adoptiva, se había encargado de orar tanto por él para que Dios lo cuidara a él. Hasta que llegó la pandemia. Y José Luis fue a trabajar a un hospital. Y el trabajo de José Luis era cargar a los muertos. Llegaba una persona con el COVID. Cuando moría, José Luis colocaba a esas personas en bolsas de color negro, oscuras. Las colocaban allí en una piscina vacía y allí estaba la fila de muertos. Luego agarraban a cada uno y los colocaban en unos autos grandes para llevarlos a las fosas. Ese era el trabajo de José Luis. Un día José Luis llegó a trabajar. Eran más o menos 8 de la noche. Y todas las bolsas con personas ya fallecidas estaban en el camino. Y cuando José Luis se empieza a cargar uno a uno, ve un nombre muy conocido. Y cuando él ve el nombre, no creía lo que estaba viendo. Y de pronto abre la bolsa. Era su madre adoptiva. Y él en ese momento pensó: ¿por qué nunca le hice caso? ¿Por qué nunca valoré sus enseñanzas, su tiempo, su cuidado? ¿Por qué siempre viví resentido con la vida, rebelde, en cosas que no debía meterme? Y allí él cae de rodillas y frente a su madre comenzó a llorar y a pedirle perdón por la vida que él había llevado. Y un día lo encuentro y me cuenta toda esta historia, hermanos. Y me dice: pastor, ¿qué hago? ¿Qué puede hacer Dios conmigo? No tengo a nadie. He perdido todo. Y yo le digo: José Luis, no has perdido todo. Tú habrás podido renunciar a todo, pero Dios no renunció a ti. Dios puede hacer algo contigo, pero para que tú encuentres el propósito en su vida, tú tienes que seguirlo. ¿Y qué tengo que hacer? Me dice: entregarle tu vida, bautizarte. Porque la restauración que hoy tú necesitas, querido amigo, la restauración que hoy tú buscas, no va a llegar por buenos deseos que tengas.
sino por un milagro que Dios puede hacer en tu vida. Pero para que el milagro ocurra, tú necesitas decirle a Jesús: Señor, aquí estoy. Cámbiame, restáurame, transfórmame. Amén. Yo quiero invitar a mi esposa para que cante esta tarde. Y quiero que a través de esta música tú puedas escuchar la voz del Señor invitándote a venir a Él. Que conozcas su gracia, que conozcas lo que Él puede hacer por ti. Y luego de esta oración, yo quiero hacer una oración con cada uno de ustedes. Escucha esta música. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me restauró, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y y en los peligros su aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. De mi maldad me libertó, mi Salvador me restauró, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mi maldad me libertó, mi Salvador me restauró, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol,
Lo único que te salva es la gracia de Dios. Pero tienes que aceptarla. Y para aceptarla, tienes que seguirlo. Yo pregunto en esta tarde, ¿cuántos aquí quieren decirle a Jesús: Señor, restaura mi vida? Solo tú conoces lo que hay dentro de mí. Solo tú sabes qué es lo que hoy me ha llevado prácticamente a perder todo, esperanza, expectativa. Pero quisieras esta tarde decirle a Jesús: Señor, aquí estoy, como estoy. Toma mi vida, toma mi corazón. No quiero sanidad, quiero salvación. ¿Cuántos quieren decirle eso a Jesús? ¿Puedo ver sus manos? Amén. ¿Puedes ponerte de pie donde estás? Ponte de pie si es tu deseo. Amén, gloria a Dios. Yo quiero hacer una oración por ustedes, pero me gustaría que en esta oración tú le digas a Jesús específicamente qué quieres que Él haga contigo. ¿Está bien? Vamos a orar. Querido Dios, a veces la vida, Señor, nos trató mal. Hemos sido marginados, hemos vivido sin propósito, por culpas nuestras o por culpas de otros. Y quizá hemos llegado hasta aquí, Señor, cargando todas esas culpas, cargando el peso del pecado, el peso del fracaso. Pero, Señor, solamente tú conoces nuestro corazón. Pero si vimos un milagro en la vida de Bartimeo, Señor, estoy seguro que esta noche tú también quieres hacer algo especial por cada uno de tus hijos que están presentes. Y esta tarde, Señor, tú les preguntas: ¿qué quieres que haga por ti? Escúchalo, Señor. Escucha su deseo, lo que necesitan, lo que están pidiéndote. Y por fe, Señor, hazlo realidad. Pero por sobre todas las cosas, Padre eterno, dales a cada uno de ellos el regalo de la salvación. Y que esta tarde vuelvan a casa con ese llamado que hoy tú les haces de caminar contigo, de vivir contigo. Padre eterno, tu Santo Espíritu los guarde, tu Santo Espíritu los lleve en paz, y tu Santo Espíritu se encargue de hacer aquella obra de restauración que ellos necesitan. Son tus hijos, Señor. No nos desechaste, no nos abandonaste. Tu gracia aún nos alcanza. Haz aquello que nosotros ya no podemos hacer. Bendícenos, oh Dios, en el nombre. Amén.